capítulo 6, versículo 4 en adelante. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante. Alabado sea el Señor. El tema de hoy es guiando a nuestros hijos. Amén. Guiando a nuestros hijos. Deuteronomio 6, 4. ¿Estamos ahí? Amén. La palabra del Altísimo se lee en el nombre del Señor Jesús. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Vamos a orar al Señor. Amado Señor Jesús, Dios mío, en este momento, en esta hora, estoy delante de su presencia. Y le pido, Señor, que me ayude, que me dé humildad, mansedumbre, que me dé, Señor, entendimiento y sabiduría, que hable, Señor, a través de mis labios, que ponga las palabras correctas, prudentes, las adecuadas para la necesaria edificación de su pueblo, Señor Jesús. Usted sabe lo que necesitamos, usted sabe cómo somos, cómo andamos, cómo nos comportamos, cómo estamos delante de su presencia, cómo están nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros matrimonios. Usted sabe todo, Dios mío, no hay nada oculto delante de su presencia. Y como usted sabe todas las cosas, yo le pido que usted hable, Señor, no de acuerdo a lo que sé yo, no de acuerdo a lo que me he enterado, no de acuerdo solamente a lo que he visto, aunque también es válido, pero hable, Señor, aún aquello que yo no he visto, aún aquello que yo no sé. Hable, Señor, porque es su Espíritu Santo el que ha de hablar. Pedimos, Señor, que podamos ser guiados y podamos oír el mensaje, como ya lo hemos oído muchas veces, pero que podamos atesorarlo en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar. Guiando a nuestros hijos. Qué tarea de tanta responsabilidad no tenemos. ¿Cuántos padres hay por acá, hermanos? Ya que somos los padres que hay por aquí, ¿no, hermanos? Los padres. ¿Qué tarea tenemos? ¿Qué responsabilidad tenemos? Guiar a nuestros hijos. Muchas veces hemos hablado acerca de este tema. Muchas veces Dios nos ha hablado ya acerca de la guianza de los hijos, de cómo guiar, de cómo llevar a nuestros hijos. Mas nos hemos dado cuenta, hermano, que aunque muchas veces hemos hablado, ¿verdad? No está de más, ¿verdad?, volver a hablar lo mismo. El Señor Jesús y también el apóstol Pablo dijeron por ahí: voy a volver a repetirle las mismas cosas. Amén. Porque a veces necesitamos, hermanos, nosotros que se nos repita y se nos repita otra vez lo mismo hasta que lo creamos. Amén. Se dice de un hermano que estaba predicando era como algo así como una campaña, y él empieza hablando del arrepentimiento. Amén. Ese fue el tema. Al siguiente día, él se para y vuelve a predicar el arrepentimiento. Y después vuelve a predicar el arrepentimiento. Entonces le dicen: hermano,
¿Hasta cuándo va a dejar de predicar el arrepentimiento? No puede predicar otra cosa. ¿Hasta cuándo va a dejar de predicar el arrepentimiento? Y este varón respondió y dijo: dejaré de predicar el arrepentimiento hasta que se arrepientan. O sea que no importa cuántas veces se repita un mensaje, si no se está viviendo la palabra, si no estamos acomodándonos, si no estamos haciendo caso al mensaje, pues que se nos vuelva a predicar lo mismo otra vez hasta que lo entendamos, hasta que lo atesoremos, hasta que lo vivamos. Amén. De nada sirve caminar, que Dios nos dé más mensajes, que Dios nos dé más palabras, que Dios nos hable más cosas, si lo que tenemos que hacer no lo hacemos. Primero es el 1, después viene el 2, después viene el 3, después viene el 4. Los números tienen su orden. Y en el Evangelio, hermano, no podemos empezar de arriba. Empezamos como niños y tenemos que ir madurando, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir, hermano, madurando en lo espiritual. Amén. Y tenemos que ir recibiendo la palabra poco a poco, pero no podemos, hermano, nada más hacernos niños cabezones, con conocimiento, con entendimiento, con conocimiento de las Escrituras, pero sin vivir las Escrituras. O sea, mucho conocimiento, pero poco crecimiento. No es así, tenemos que crecer al igual que vamos conociendo. Amén, hermano. Entonces, es la razón por la cual a veces nos detenemos y volvemos otra vez por ahí a hablar otra vez de la alianza de los hijos. Además, hermano, pues van hermanos que van llegando, se van añadiendo a la iglesia y ellos van llegando aquí y miran a nuestros hijos o a nuestros jóvenes, ¿verdad? Y a veces ellos no saben cómo guiar a sus hijos. ¿Cómo hacer para guiar a nuestros hijos? Ahora dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este mandamiento es para ¿quién? Es para los padres. Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la repetirás. ¿A quién la repetirás? A tus hijos. Amén. Y la repetirás a tus hijos. Una repetición no es decir una cosa una vez. Amén. La repetición es cuando algo se dice una vez y se vuelve a decir otra vez. Cuando se vuelve a decir otra vez, eso ya es una repetición. Dice, la repetirás a tus hijos. O sea, que constantemente estas palabras las vas a dar a tus hijos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando, estando ¿dónde? En tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, en todo tiempo tienes que hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar en tu corazón, en tu mente. La palabra de Dios tiene que estar en tu vida. Tiene que rodear tu trabajo, tiene que rodear tu paseo, tiene que rodear tus vacaciones, tiene que rodear toda tu vida. Cuando andes en la calle, cuando andes en el centro, cuando andes paseándote, cuando te vayas a acostar, cuando te levantes, cuando estés en el trabajo, porque hay hermanos por ahí que son hermanos o que son cristianos solamente cuando están en la casa de oración. Amén. Hay cristianos que solamente son cristianos, solamente hablan de Dios en la casa de oración. Pero salen de la casa de oración y Dios ya no está en sus bocas, Dios ya no está en sus mentes, Dios ya no está en sus corazones. Hay personas, de hecho, que creen que el trabajo es el trabajo y lo de Dios es lo de Dios, dicen. Amén. Y claro que tenemos que respetar el tiempo de trabajo. Hay tiempo para trabajar y tenemos que trabajar. Pero eso no quiere decir que no vas a hablar de Dios en el trabajo, o que no vas a meditar en Dios en el trabajo, o vas a dejar de ser cristiano porque estás trabajando. Amén. Dice, vas a repetir estas palabras a tus hijos. Y vas a hablar cuando andes en el camino, cuando andes a acostarte, a levantarte, donde quiera que andes, vas a tener la palabra de Dios en tu vida. Nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, del mensaje que nos ha salvado, el mensaje que nos ha hecho libres, el mensaje que ha transformado nuestras vidas. Tenemos la responsabilidad de compartirlo a nuestros hijos. Ahora dice
Por ahí va el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Y si más os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos al Señor. Amén. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Note usted, hermano, que Josué no dice, yo voy a servir al Señor y voy a ver si mi esposa quiere servir al Señor. Voy a ver si mis hijos quieren servir al Señor. Josué dice, busquen ustedes aquí, decidan ustedes a quién van a servir. A quién van a servir. Pero quiero que sepan una cosa, que mi casa y yo vamos a servir al Señor. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ya estaba establecido. Deuteronomio capítulo 6 decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice también, estas palabras tendrás en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Amén. Por eso dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Porque lo que está diciendo el Señor, hermano, que si yo sirvo a Dios, mis hijos también van a servir a Dios. Que si yo adoro a Dios, mis hijos también tienen que adorar a Dios. Ahora, ¿mis hijos van a adorar a Dios así nada más? ¿Mis hijos van a empezar a adorar a Dios nada más porque yo lo hago? ¿Nada más porque yo lo hago? ¿Nada más porque yo adoro a Dios? No. Mis hijos tienen que ser enseñados. Por eso dice, la repetirás a tus hijos. Es necesario que los padres, hermano, empiecen, ¿verdad?, a compartir la palabra de Dios a sus hijos. La palabra del Evangelio a su familia, a su esposa, a sus hijos, porque esa es nuestra responsabilidad. De hecho, a veces cantamos un corito que dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Y anda mucha gente por ahí cantando este coro y se gozan, ¿verdad? Y lo traen por ahí en calcamonías, en los carros. Y mi casa y yo serviremos al Señor. Y mi casa y yo serviremos al Señor. Y traemos el corito por ahí que dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Y le trae la gente por ahí este coro. La pregunta es, ¿en verdad mi casa y yo estamos sirviendo al Señor? Porque una cosa es decir, una cosa es traer alabanza, pero cuando volteamos y miramos a nuestros niños, a nuestros hijos, en verdad estamos sirviendo, yo y mi casa estamos sirviendo al Señor. Porque mire, hermano, vamos a ir, hermano, al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro. Amén. Alabamos el nombre de Jesús. Capítulo 2. Estamos ahí. Verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Note lo que somos, dense cuenta lo que somos, hermano. Los padres de familia, hermano, tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Es que nosotros, no solamente, hermano, somos sus padres,
aquellos que tienen que trabajar y tienen que mantenerlos, aquellos que tienen que trabajar y tienen que darles de comer, y tienen que cambiar pañales, y tienen que comprar zapatos, y tienen que comprar útiles escolares. El padre de familia en el evangelio, su función no es una función que tiene la gente en el mundo. La gente en el mundo se preocupa solamente de comprar alimentos a sus hijos, de comprarles zapatos, de darles estudio, etc. Y a veces ni eso. Pero en Cristo Jesús, nosotros no solamente tenemos que hacer eso, sino que tenemos que compartir la palabra de Dios a nuestros hijos. Tenemos que entender, hermano, que usted y yo somos sacerdotes del hogar. Dios nos ha hecho sacerdotes. En el tiempo, hermano, de la ley había sacerdotes, los levitas. De ahí venía el sacerdocio. Ellos, hermano, eran los que ministraban, los que daban a conocer la palabra al pueblo, los que estaban relacionados con todas las cosas sagradas. Amén. Ahora que estamos en el tiempo de la gracia, por medio de Cristo Jesús, por medio de su cuerpo, por medio de su carne, amén, que Él rompió el velo, el cual es su carne, el cual es su cuerpo. A través de su sacrificio nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Gloria a Dios. Y ya no solamente el sacerdote aquel, el sumo sacerdote ya puede entrar al lugar santísimo, sino que todos nosotros tenemos entrada al lugar santísimo por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos ha hecho, a nosotros nos ha hecho sacerdotes. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha hecho el día de hoy sacerdotes, hermano. Sacerdotes. Nos ha hecho reyes. Nos ha hecho guías. Nos ha hecho cabeza. Nos ha hecho pastores de nuestro propio rebaño, de nuestra propia familia, de nuestro propio hogar. Yo, hermano, tengo la responsabilidad de predicar el evangelio. Pero yo le voy a decir una cosa. Yo predico el evangelio, pero yo no puedo hacer cargo de su familia. Yo no le voy a dar cuentas a Dios de sus hijos, de su esposa. Usted, padre de familia, es el responsable. Usted es el pastor de su propio hogar. Usted tiene que cuidar de su rebaño, que son su esposa y sus hijos. Usted es el sacerdote que tiene que ministrar la palabra de Dios a su familia, a sus hijos. Usted es el rey del hogar que tiene que tener, hermano, bien establecido un orden en su reino. Amén. El cual es su casa. Usted es el líder, es el guía espiritual. Usted es la cabeza del hogar. Amén. Usted es la cabeza del hogar, el que tiene que tomar las decisiones, hermano, definitivas, las decisiones más importantes, las decisiones determinantes para guiar a su familia en el camino del Señor. Josué se paró y dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Él tenía una determinación, él sabía lo que tenía que hacer, y él no le preguntó a la esposa, él no le preguntó a los hijos: mi hijo, ¿quieren servir al Señor? Él dijo: mi familia, mi esposa y mis hijos van a servir al Señor. Porque él entendía que él tenía la responsabilidad, que él era el padre de familia, que él era el responsable. Y Dios a nosotros, hermano, nos ha dado esa responsabilidad. Nosotros somos pastores, cada uno de nosotros es pastor de su propio rebaño, de su propia familia. Cada uno de nosotros como padres, como varones, somos, hermanos, reyes del hogar. Somos sacerdotes, hermano. Tenemos que ministrar la palabra de Dios. Somos los cabezas, los líderes, el líder del hogar, el guía espiritual de nuestra familia. Y tenemos que estar maduros en la fe, hermanos. Y tenemos que estar consagrados. Amén. Consagrados en la palabra de Dios, en el Espíritu de Dios, para poder ministrar la palabra de Dios a nuestra familia, a nuestros hijos. No nada más somos padres que van y trabajan y traen zapatos y compran mochilas y compran comida. No nada más somos padres para dar órdenes y decir: quítenme los zapatos, hagan esto, hagan aquello. Somos padres
somos sacerdotes del hogar, somos guías espirituales, somos pastores de nuestro hogar. Tenemos que cuidar de nuestro rebaño, de nuestra familia, que es lo más importante que Dios nos ha dado, hermanos. ¿Cuánto decimos amén a esto? Amén. Amén. Ahora miren lo que dice el libro de Oseas, hermano. Él nos ha hecho real sacerdocio, sacerdotes de nuestro hogar, pastores de nuestro hogar, ministros, guías, reyes de nuestra casa. Oseas 4:6. Miren lo que dice, hermano. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Amén. Mire, la razón por la cual las iglesias el día de hoy están débiles, enfermas, anémicas espiritualmente, sin fe, sin poder, sin autoridad, llenas de problemas, llenas de dificultades, llenas de pleitos, de celos, llenas de tantas cosas, es porque el problema se origina en la familia, hermanos. No podemos tener iglesias fuertes, iglesias espirituales, iglesias consagradas, si no tenemos familias consagradas. Familias fuertes, familias espirituales. Note usted, hermano, que cuando el Señor llamó a sus apóstoles, la mitad eran hermanos. Él llamó a 12. Amén. Sí, amén. Llamó a 12 el Señor. La mitad de ellos eran hermanos. Pedro, Andrés, amén, eran hermanos.